Shalom amigos, un gusto saludarles y estar con ustedes de nuevo. Siempre le damos las gracias al Boreolam porque nos da una oportunidad más para seguir aprendiendo de su infinita misericordia a través de sus enseñanzas. Haciendo una recapitulación de los temas que hemos visto, primero vimos la introducción al Talmud en general, luego vimos cómo se estudia la Gemara. Y luego aprendimos acerca del primer orden, que es el orden de las semillas, Zeraín. Ahora corresponde entrar a la introducción al tratado de Berajot, que es el primer tratado que estaremos estudiando. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Introducción al tratado de Berajot. Bendiciones. Hasta ahora hemos hablado del primer orden de la Mishnah, Zeraín, cuya primera subdivisión es el Tratado de Berajot. Para comenzar, podemos hacernos una pregunta similar a la que formulamos al principio. ¿Por qué se eligió el Tratado de Berajot para iniciar el orden de Zeraín? La respuesta, como explica el Rambán en su introducción a la Mishnah, es que del mismo modo en que el cuerpo vive del alimento que se obtiene cuando se trabaja la tierra, el alma vive del alimento que se consigue con el trabajo de elevar la materia a un nivel espiritual. Esto se logra con la recitación de Berajot, bendiciones. Como cualquier ser humano, el hombre judío siembra, cosecha, procesa el producto del campo, lo prepara y se sienta a la mesa. Una sencilla cadena lógica de acciones afines. Sin embargo, en cuanto se dispone a disfrutar su alimento, el judío se detiene. No comerá sin decir primero una verajá, sin declarar, como luego veremos, que todo le pertenece a Dios. De este modo, la materia misma, aquello que ingiere para nutrir su organismo, se eleva y se impregna de espiritualidad, como el Rambán explica al respecto. Esta es la razón del Talmud de comenzar precisamente con el Tratado de Berajot. Este tratado contiene 9 capítulos. Los primeros 3 tratan de la Queriat Shema. Los 2 siguientes del rezo de Shemoné Esre, la Amidá. Otros 2 de las Berajot que hay que decir antes de disfrutar de las cosas de este mundo, y el último de las Berajot que se recitan para expresar gratitud y glorificar a Dios. Los Jajamín establecieron que tenemos el deber de pronunciar 100 Berajot al día. No mencionaremos las razones profundas que hay detrás de este decreto, algunas incluso de orden cabalístico, por su dificultad y no ser este el marco apropiado. Hemos escrito el motivo más evidente. Es evidente que este ejercicio inculca en el hombre judío la conciencia de quién es el verdadero amo del mundo. Cabe aclarar que los Jajamim fueron quienes establecieron todas las Berajot, salvo 2, que estableció la Torá misma, el Birkat Hamazón y el Birkat HaTorá. Ahora bien, si el nombre del tratado es Berajot, ¿por qué Rabbeinu Akadosh lo inició con la misbah de la Queriat Shema? Nuevamente, el Rambán nos proporciona la respuesta. Por el privilegio que tienen las Berajot de la Queriat Shema
de ser las únicas que el judío recita 2 veces al día. Por ello, el Taná, el sabio rabínico cuyas opiniones se citan en la Mishnah, decidió empezar el Talmud con la explicación de las leyes de la Queriat Shema, como preámbulo al estudio de sus importantes Berajot. El gran maestro hasídico, el renombrado Hidushé Harim, nos ofrece otra razón. La recitación del Queriat Shema es la primera misbah que un adolescente debe realizar cuando cumple 13 años. Si la primera vez que un joven recita emocionado la Queriat Shema lo suponemos todavía imbuido de cierta inocencia pueril, igualmente se espera de él que, con el devenir de los años, profundice en su judaísmo, en su fe, hasta que finalmente vuelva de forma ineludible al origen, con la recitación emocionada e inocente del Queriat Shema, antes de devolver su alma al Creador. Podemos decir que la vida espiritual del hombre judío comienza y concluye de forma bastante similar, con un acto de fe y confianza de aceptación del yugo divino. Sin embargo, al final de sus días, esta aceptación tendrá un nuevo matiz, muy sutil y fundamental: la declaración de su aceptación del juicio divino, cuya sentencia depende de las acciones de su vida entera, y por cuyo decreto ahora se dispone a partir, siendo después conducido ante el tribunal celestial. Aunque muchas son las ideas que podríamos añadir aquí, mencionaremos solo una, por su importancia. Cuando recitamos el primer versículo de la Queriat Shema, no solo aceptamos el yugo de nuestro Rey, hacemos más que eso. Estamos realizando una declaración con las mismas palabras que dijo Jacob Avinu, también llamado Israel, en presencia de sus hijos antes de partir. Con esas mismas palabras, Jacob declaró la unidad absoluta de Dios. Dicho de otra forma, cuando decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, es como si nos comunicáramos directamente con Jacob Avinu y le dijéramos: escucha, Jacob, Padre, seguimos en tu camino. Todavía nos une tu fe, y aceptamos el mismo yugo que tú aceptaste. Esta noche volveremos a invocarte y volveremos a decírtelo. Basado en el Zohar HaKadosh. Como veremos más adelante, en este tratado abundan las Agadedot. Es importante saber que cada Agadetá se encuentra en el lugar exacto que le corresponde y no se encuentra allí por obra del azar. Si bien hay ocasiones en que este orden resulta evidente, en la mayoría de los casos no logramos percibirlo. Expliquemos ahora brevemente el concepto de verajá. El significado de esta palabra es, en realidad, abundancia. Sobra decir que cuando pronunciamos una verajá, no lo hacemos para expresar nuestros deseos de bien a Dios, ya que Él no necesita nada de nosotros en absoluto. Verajá no significa agradecimiento ni alabanza, sino que Él es, más bien, el origen de toda la abundancia existente en el universo. Rashba.
También es fundamental enfatizar que cuando pronunciamos una verajá, debemos hacerlo con el deseo de mantener un vínculo vivo y tangible con el atributo concreto y manifiesto de Hashem. O sea, no solo corresponde que aspiremos a entenderlo, sino también a vivirlo. Cuando pronunciamos una bendición, nuestro anhelo debe ser que Él se manifieste en toda su dimensión de abundancia. La Guemará señala la existencia de una aparente contradicción entre dos versículos. Uno declara que la tierra es de Dios, mientras que el otro manifiesta que ésta pertenece a los seres humanos. A fin de disipar la supuesta contradicción, la Guemará aclara: el versículo que declara que la tierra es suya se refiere a las cosas sobre las que aún no se ha pronunciado una verajá para disfrutarlas. Una vez que se ha pronunciado la verajá correspondiente, como asevera el segundo versículo, la tierra pertenece a los seres humanos. Es decir, en ese momento cambia y les pertenece a ellos. Dicho de otro modo, obtuvimos su permiso de tomar lo que hay en el mundo y de usarlo para nuestro provecho. En estas dos explicaciones, la del Rambán y la del Hidushé Harim, quisiéramos destacar algo novedoso y que a nuestro juicio indica que son complementarias. Según el Rambán, el Talmud empieza por el precepto de la Queriat Shema, pues al pronunciarla aceptamos dos yugos, el del rey y el de sus misbot. Sin embargo, el ejercicio continuo en la recitación de las bendiciones cotidianas nos educa, enseñándonos a comprender este yugo y a expresarlo tanto en acciones físicas como en el plano espiritual. Vemos, pues, que la primera idea se complementa con la segunda. El Tratado de Berajot trata acerca de nuestra existencia terrenal, pero con el énfasis puesto en su contraparte espiritual. No en vano la mayoría de las Agadedot de este tratado giran en torno a cuestiones bastante cotidianas, como la siembra, los alimentos, los sueños, los sufrimientos en este mundo, el rezo, etc. Debido a esta misma razón, también se ocupa de los distintos momentos y horas del día, esa escala de tiempo tan básica y fundamental que marca el compás y la estructura de nuestra vida entera. Paralelamente, aunque a una distancia abismal, este tratado trata de lo que el propio Creador hace. Sobra aclarar que al decir que Hashem hace, estamos aludiendo a aquello que se revela a nuestros ojos, es decir, a lo que nosotros vemos que Él hace, pero en ningún momento nos referimos a su ámbito, que ignoramos por completo. A lo largo del día, por eso mismo, el Tratado de Berajot se ocupa en buena medida de David, el rey por excelencia, del pueblo judío, dado que en el judaísmo el reino de los hombres debe ser un reflejo fiel del reino de Dios. Podríamos pensar que cuando Hashem le dio existencia al universo, hubo dos cosas que se quedaron con él: la voluntad y el poder. Sin embargo, lo cierto es que cuando Dios creó el mundo, si bien se quedó con la voluntad, el poder
se lo cedió a los hombres. La labor que nos toca como pueblo judío es la de restituirle ese poder, pues Él creyó en nosotros y conforme a esa confianza nos lo confirió. No obstante, esto se logra únicamente si subordinamos ese poder a su voluntad. Si lo hacemos por iniciativa y voluntad propia, nos hallamos en condiciones de decir que realmente hemos elegido y que estamos ejerciendo nuestro libre albedrío. Al restituirle su poder, es como si Él lo recuperara y se fortaleciera, lo que nos convierte en los recipientes de su abundancia infinita. Esta es la idea que yace en la palabra verajá. La idea de restituir el poder de Dios se refleja en forma patente en la misbah de Netilat Yadayim, que significa alzar las manos y no lavarlas, como se suele traducir. Las manos son los utensilios de la acción por excelencia. Ellas simbolizan el poder de hacer y actuar. Cuando alzamos las manos para pronunciar la bendición de Al Netilat Yadayim, le estamos dando expresión al propósito fundamental de todas nuestras acciones: restituir nuestras manos, el poder, a Dios. A su vez, esta actitud constituye la causa última y fundamental de la abundancia con la que Dios nos habrá de colmar hasta que debamos implorarle literalmente: basta. Quiera Hashem que merezcamos ser educados conforme a todo lo dicho, y que aquello que era obvio para nuestros antepasados vuelva a serlo para esta generación. Las Agadedot y los Midrashim. Nos quedaríamos cortos si dijéramos que el Talmud es una mera compilación halágica llevada a cabo por nuestros jajamín a raíz del estudio de la Mishnah, puesto que también encontramos entre sus páginas saberes más secretos y profundos que distan de la literalidad del texto y que hemos venido a llamar Agadá, Agadetá o Midrash. La dificultad en el estudio de las Agadedot estriba en lo inusual de su contenido, pudiendo llegar a parecer extraño al principiante por desconocer la forma de relacionarlas con el texto donde los sabios las intercalaron. Al igual que alguien no versado en el lenguaje musical es incapaz de interpretar la complejidad de una partitura, pudiendo incluso llegar a arruinar una magnífica obra de arte. También para los lectores no familiarizados con las Agadedot, es imposible extraer las enseñanzas ocultas en ellas. Las Agadedot se componen de palabras cifradas, que al ser reveladas componen una bella melodía desconocida hasta entonces. La clave es una lectura correcta. Para darnos una idea más clara, tomemos la siguiente analogía. La partitura de una hermosa melodía llega a manos de un hombre totalmente profano en la ciencia de la música. El hombre que además de ignorar cómo se sostiene la hoja, ni siquiera sabe qué es una nota musical. Supone que se trata de letras escritas con un estilo, cuanto menos extravagante. Sin mucho esfuerzo deduce que tres corcheas unidas
no son sino una letra Shin, y la siguiente letra, una negra suelta, debe ser una Vav. Y como ya logró distinguir dos letras, seguramente la que viene a continuación, un silencio de corchea, es indudablemente una Yud. Satisfecho de su talento, llega a la inequívoca conclusión de que lo que dice allí es Shui. Lo que ignora nuestro querido personaje es que lo único que ha conseguido con ese improvisado talento es arruinar el comienzo de una bellísima melodía, pues mientras desconozca las notas musicales, nunca logrará interpretar correctamente lo que está escrito en la partitura. ¿Por qué entonces los sabios no nos facilitaron las herramientas para entender lo que nos quisieron enseñar? ¿Por qué tuvieron que recurrir a un dialecto cifrado para transmitir su mensaje? La respuesta es simple. Nuestros sabios, en efecto, quisieron transmitirnos un mensaje oculto, algo que no cualquier persona puede entender, porque, entre otras razones, temieron que dichos mensajes de la Torá cayeran en manos indebidas y fueran incorrectamente interpretados. El Rambán explica este mismo argumento en su introducción al orden de Zeraín. Nos dice en el Tratado de Hagigá, página 13a. Una vez un sabio conocedor de uno de los secretos de la Torá les propuso a otros sabios, también poseedores de otro, hacer un intercambio de secretos. Después de oír el secreto que aquellos poseían, el primer sabio se negó a revelarles el suyo, usando como excusa el versículo: miel y leche hay bajo tu lengua. Les explicó que la miel y la leche simbolizan los conocimientos secretos de la Torá, pues son sabidurías tan dulces para la mente como la miel y la leche lo son para el paladar, por lo que deben permanecer bajo tu lengua, es decir, bien ocultos, para que nunca lleguen hasta los labios y sean revelados. Con relación a este relato, el Rambán explica que el primer sabio no se negó a enseñarles su secreto por egoísmo o por obtener ventaja, sino porque había percibido que, a diferencia de él, que ya había alcanzado el nivel para adquirir el conocimiento que los otros sabios poseían, ellos todavía no habían conseguido el conocimiento necesario para asimilar el suyo. El Rambán concluye a raíz de esta anécdota que no solo se le deben ocultar estos secretos a la gente ignorante, sino también a los sabios de menor nivel. Resulta entonces que únicamente se pueden compartir los secretos de la Torá con aquellos sabios de igual o mayor altura intelectual. Por tanto, la necesidad de este dialecto, como parte del Talmud, se explica no sólo para transmitir, sino también resguardar los secretos de la Torá de quienes no se hallan en el nivel de comprenderlos generación tras generación. Ejemplo de un secreto revelado en nuestros días. Hablar de secretos resulta bastante ambiguo. ¿De qué clase son los que encierran las Agadedot, que tanto conviene guardar y transmitir solamente a quienes sepan apreciarlos, para que su profundo significado no acabe siendo tergiversado o desestimado? La respuesta nos viene de la mano de Rabí Moshe Haim,
Benaín, que lo aprendió a su vez de su padre, el Rab Yaakov Benaim, quien cita la introducción del libro Shalom Yehudá, del rabí Planzinski. Cuenta Rab Planzinski: encontré una visión maravillosa que hacen nuestros sabios sobre el secreto de la salvación de nuestro pueblo. Que llegue pronto en nuestros días. Amén. Encontramos en el Shir HaShirim un versículo de difícil comprensión. Zená Urená Benot Zion. Salgan y vean, hijas de Sión, al rey Shlomo, con la corona con que le coronó a su madre en el día de su boda. ¿Qué significa la corona con que le coronó su madre? Rashi responde a esta pregunta haciendo referencia a las palabras del Midrash Shir HaShirim, que dicen: se trata de la tienda de asignación, que es coronada con los tonos azul, púrpura y carmesí. Es decir, el pueblo de Israel, que aquí es comparado con una madre, coronó la tienda de asignación, morada donde reposa la presencia divina, con una hermosa corona de estos 3 tonos. Continúa Rashi con el Midrash. Rabí Nehuniah enseña: Rabí Shimon Bar Yochai le preguntó a Rabí Elazar, el hijo de Rabí Yossi: dime, por favor, ¿habrás escuchado de tu señor padre cuál es el significado de la corona con la que lo coronó su madre? A lo cual él respondió: esto se compara con el caso de un rey que tenía una hija única, a la que amaba profundamente. Tanto era el amor que sentía por ella que la llamó hija mía, como reza el versículo Teilín 45:11. Shimi bat Uri. Escucha, hija, y aprecia. Su amor siguió incrementándose hasta que la llamó hermana mía, como reza el versículo Shir HaShirim 5:2. Pithi li ajoti rayati. Ábreme, hermana mía, mi compañera. El amor que sentía por ella siguió creciendo más y más, hasta que terminó por llamarla madre mía, como reza el versículo Yeshayahu 51:4. Hakshivu elai ami, ulumi elai hazinu. La ausencia de la letra Vav en la palabra ulumi, mi nación, permite también que se lea como ulimi, mi madre. Cuando terminó de relatar el ejemplo, se levantó Rabí Shimon Bar Yochai, abrazó a Rabí Elazar y lo besó en la frente. Entonces Rabí Shimon Bar Yochai irrumpió en llanto y exclamó: si solo hubiese venido al mundo para escuchar estas palabras, me habría bastado. Todo este extraño episodio sin duda oculta una luz inmensa, ya que fue el propio Rabí Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar HaKadosh, quien se estremeció tanto con el ejemplo, hasta el punto de abrazar y besar a Rabí Elazar. Por otro lado, no es menos sorprendente que Rashi nos haya referido con tanto lujo de detalle la emoción que a Rabí Shimon Bar Yochai le produjo esta ilustración. Pero, ¿qué secreto tan grande esconde el ejemplo que dio Rabí Elazar? Al fin y al cabo encontramos escrito explícitamente en varios lugares que el pueblo de Israel fue comparado con una madre que corona a su hijo
con la corona de rey. ¿De qué secreto se trata? En realidad, cuando se dice que el rey amó tanto a su hija al punto de llamarla hija mía, se entiende que el amor que sentía por ella era tan grande que no la llamó por su nombre. Es decir, no la llamó con el nombre que le dieron al nacer, sino que la nombró y le otorgó el título de hija mía, haciendo alusión a que está tan íntimamente ligada a él que es parte de sí mismo. Sin embargo, el resto del ejemplo no se comprende. Cuando aumenta su amor por ella, la llama hermana mía. ¿Pero acaso el amor a una hermana es mayor que a una hija? Además, continúa diciendo, el amor siguió aumentando hasta que acabó llamándola madre mía. ¿Acaso no es más grande el amor de una madre a un hijo que el de un hijo a una madre? Recordemos que todo el libro de Shir Hashirim, que habla precisamente del amor entre Dios y su pueblo, defendiéndolos como amado y amada, es considerado como Kodesh Kodashim, lo más sagrado entre lo sagrado, por el inmenso conocimiento que yace oculto en él. Parece como si todo este tema de hija mía, hermana mía y madre mía no fuese más que la escenificación de la relación entre Hashem y el pueblo de Israel a lo largo de las generaciones. Por un lado, el pueblo de Israel, nosotros, llora y se lamenta por el largo y penoso exilio que sigue sufriendo. Pensamos que Hashem, Hasbe Jalila, nos ha abandonado, que ya no quiere saber nada de nosotros y que nuestra suerte ha quedado a merced de nuestros enemigos. Esta sensación de abandono empuja al pueblo a transgredir y a apartarse más de Hashem. Por su parte, Hashem le responde a su pueblo demostrando el inmenso amor que siente por él. Al principio de la historia de nuestro pueblo como nación, desde la entrega de la Torá, hito en el que Hashem nos escogió de entre todas las naciones y durante todo el tiempo que transcurrió hasta la entrada de la tierra de Israel y hasta el final de la época de los jueces y de los profetas, el amor de Dios por su pueblo era patente. El lazo entre ambos era muy estrecho. Tanta era la unión y la entrega en este período que Dios llamó a su pueblo hija mía. Pero desgraciadamente durante todo este período, a pesar de todo el bien y toda la abundancia que Hashem vertió sobre su pueblo, nos desviamos por el camino correcto. Esta es la época de la destrucción del primer Bet Hamikdash. Todo ese período de serenidad y abundancia dio lugar a cierta relajación en el servicio a Dios. Como dice el libro de Shir Hashirim, yo estaba como dormida, pero mi corazón estaba despierto. Ese fue el período en que los mensajes de Hashem, por medio de los profetas, no recibieron la atención debida. La vida transcurría plácidamente, teníamos el templo y Hashem estaba entre nosotros. La mayoría de las transgresiones, con todos sus efectos negativos sobre el mundo, podía quedar neutralizada mediante el ofrecimiento de un corbán. La pasividad del pueblo no hacía más que incrementar. Dios entonces se acerca para despertar a su pueblo de esa modorra espiritual y le ruega:
Ábreme la puerta, hermana mía. No permitas que me aleje de ti, porque mi cabeza está llena de rocío, está llena de amor por ti, y te tengo reservados los presentes más hermosos si retornas en Teshuvá. Por eso la llama ahora hermana mía, porque si fuera hija mía, ¿dónde quedaría mi honor? Tus actos me denigran. Por otro lado, mi amor hacia ti, pueblo de Israel, no hace más que incrementar, porque eres hija de mi amado Abraham, a quien le prometí que nunca te abandonaría. Por ello, para permanecer cerca de ti, te llamaré hermana mía. Así perdonaré tus faltas y seguiré protegiéndote, dándote todo lo bueno que prometí a tu padre Abraham. Ahora entendemos por qué Hashem dijo, ábreme la puerta, hermana mía. Pero, ¿qué respondió el pueblo de Israel? No, no puedo. Acabo de quitarme la ropa. ¿Cómo podré volver a vestirme ahora? Si ya me lavé los pies, me los ensuciaré de nuevo. Sobre estas palabras de Shirashirim comenta Rashi que lo que dijo Israel fue, ya hice mías conductas ajenas a mí, que copié imitando a otros pueblos. No puedo volver ahora. Israel se resiste a volver. Los malos hábitos se han convertido en una segunda naturaleza para él. Al final también esa relación de hermana mía se desvaneció. Aparentemente eso era lo que atormentaba a Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando le fue a preguntar a Rabbi Elazar, hijo de Rabbi Yosé, si había escuchado alguna explicación de su padre sobre esto, y es de entender que lo atormentara, ya que después de que Hashem prescindiera de su honor como padre para pasar a considerarse como hermano, incluso así el pueblo de Israel siguió desoyéndolo. Entonces, ¿qué será de nosotros en el futuro? ¿Nos abandonará? ¿Cómo podríamos vivir sin Hashem? Rabí Elazar en nombre de su padre le contestó que la respuesta a su tormento se encuentra en las palabras, con la corona que usó para coronarlo su madre. Pues no hay que desesperar, ya que existe un vínculo más entre Hashem y el pueblo de Israel. Hacia el final de los tiempos, frente a la inminente redención final, Dios revelará su inmensa bondad hacia su pueblo, dando a conocer un nuevo y asombroso vínculo. Será como si de pronto el pueblo de Israel se convierte en madre y Hashem en hijo. ¿Cómo se puede entender esto? Un hijo debe siempre honrar a su madre, por mucho que ella se vea envejecida, mal vestida o sea mal hablada, tenga buen o mal humor. De esa misma forma, Hashem se comporta en esta última etapa de la historia con su pueblo. Por mucho que el pueblo se aleje, transgreda, se desespere y demás, Hashem nos trata como si fuéramos nada menos que su madre. Nos tolera, nos perdona, nos juzga para bien, nos protege y además, por encima de todo, está a nuestro lado, como un hijo que quiere a su mamá. Si este es el nivel de bondad al que Hashem llega con nosotros, no hay que desesperar. Yesh tikva leaharitenu. Nuestro fin, como pueblo, tiene esperanza. Este es el ejemplo de un secreto revelado
que está, gracias a Dios, al alcance de nuestro entendimiento. Es obvio ahora que este secreto podría ser mal interpretado entre las personas ajenas o poco sensibles al tema. Por esta y muchas otras razones que no conocemos, la Torá ocultó los secretos encerrándolos en las Agadedot. A pesar de que nuestro nivel de entendimiento esté tan lejos de los sabios de la Torá, hay que esforzarse en estudiar las Agadedot, pues ya las entenderemos cuando hayamos acumulado más conocimientos. El Nodá Judá usa la siguiente alegoría para ilustrar el propósito de estudiarlas. Un barco en el que viajaban varias familias naufragó. Nadando, los supervivientes llegaron hasta una isla cercana, poniéndose a salvo. Comenzaron de nuevo allí sus vidas como les fue posible. A pesar de las adversidades, trataron de enseñarle a sus hijos todo lo que sabían. Sin embargo, y para su desgracia, no les enseñaron el alfabeto. Pasaron muchos años y no quedó nadie que se acordara de lo que era leer un libro. Un día llegó nadando otra persona, nada más y nada menos que un profesor de literatura. Los habitantes de la isla acordaron de inmediato que él les enseñaría lo que sus antepasados no les habían enseñado. El profesor comenzó a enseñarles el abecedario, y la reacción de los isleños no se hizo esperar. ¿De qué sirve esto? Lo que necesitamos saber ya lo sabemos, y mejor que tú. Nadie tiene necesidad de aprender estas cosas ridículas. Esto es lo mismo que nos ocurre con las Agadedot, dice el Nodá Judá. Las vemos como si fueran ese abecedario que no necesitamos por ignorar cómo aplicarlo. Sin embargo, cuando regresemos a la civilización, si no sabemos leer, no habremos vuelto a ningún lado. Pero si aprovechamos nuestro tiempo en esa isla desértica y aprendemos el lenguaje de las letras, las Agadot, una vez que retomemos contacto con la civilización, nos serán sumamente útiles. Por lo tanto, nuestra actitud hacia las Agadedot debe ser esta. Si logramos aprender algo, bien, y si no, habrá que al menos memorizarlas porque algún día nos servirán mucho. El Rambán, en la introducción al Seder Zeraín, nos transmite esta misma idea. Cuando Dios quite el velo de la ignorancia del corazón, entonces el hombre las entenderá, las Agadedot, conforme a su intelecto. Además de todo lo explicado, la Agadetá se puede interpretar también con menos profundidad para extraer de ella las enseñanzas menos complejas, pero igualmente útiles. Y esa es nuestra tarea, para que todos aquellos que la lean puedan aprender sus mensajes. En resumen, podemos aconsejarle, estimado lector, que tenga estos 4 puntos presentes cada vez que se encuentre con un midrash o agadá. Número 1. Los midrashim y agadedot son pasajes en los que nuestros sabios quisieron ocultar grandes enseñanzas, secretos de la Torá, para evitar que quienes no fueran aptos pudieran entenderlos. Número 2. En muchos casos, el estudio más superficial podría no decirnos nada, porque no estamos capacitados para entenderlas. Número 3. Al memorizarlas, a pesar de no comprenderlas del todo, es completamente válido, pues
con toda seguridad, esas Agadedot no serán útiles en un futuro. Y número 4. En general, todos los Midrashim o Agadedot ofrecen un lado más comprensible. Ese es el que vamos a incluir en esta obra. Pero siempre debemos tener presente que existen explicaciones de mayor profundidad. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos, el Boreolán mande Jochma Binah y Daat a sus vidas para entender cada secreto de la Torá. Parnasá Tová en sus mesas, espiritual y materialmente, y que siempre la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.